Bueno, en esta parada lo que vamos a ver es fundamentalmente los tres grandes biotipos, la segmentación que podemos encontrar en el mercado. En este caso son dos alfalfas premium, la PGW931 y la 969. PG931 es una evolución de genética Foragenetics, mientras que la 969 es evolución de genética de Calwes. En los dos casos son alfalfas de tipo americana premium, con un alto perfil de resistencia a enfermedades de raíz y de corona, que por sobre todas las cosas lo que dan es un seguro de persistencia en el tiempo más allá del potencial de producción que tengan intrínsecamente por la genética. Comparativamente con esta tenemos en el otro extremo la monarca, que es un cultivar ya muy antiguo, que tiene más de 30 años, y que en primera instancia, cuando aparecieron en el mercado, el diferencial de rendimiento que había entre la monarca y los cultivares premium, los premium no tenían más de un 5% de diferencia de rendimiento, pero a lo largo del tiempo, hoy si vemos esa evolución, estos materiales de tipo premium están entre el 50 y el 60% más de potencial de rendimiento, sin contar el diferencial de persistencia que encontramos entre ambos extremos.
tenemos, toda esta región se caracteriza por tener, estamos en una especie de frontera entre el clima subtropical y el clima templado, y esa no es una frontera fija que se traza con una regla, sino que tiene fluctuaciones que van 200, 300 kilómetros más arriba o más abajo, dependiendo del año. O sea, hay años que esta zona se comporta más como subtropical y años que se comporta un poco más como templada, se mueve. Pero a su vez la zona subtropical está dividida en dos, con estación seca y sin estación seca. Por lo tanto, la frontera no solo se corre así, sino que también se corre así. Los años que son más subtropicales se pueden dar sin estación seca, donde llueve mucho, y los años que se comporta como subtropical con estación seca, no llueve tanto. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque tenemos más o menos un 50% de los años que se comportan como normal, un 10% de los años o 15% de los años históricamente que se comportan como muy secos, y el otro resto son años que se comportan relativamente normal o con exceso de precipitaciones, bastante bien concentradas esos excesos fundamentalmente en los meses de abril. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si tiramos una raya en el fondo tenemos 15% de los años secos y el resto de los años son normales o con exceso de agua. Y cuando digo exceso de agua no me refiero a años en donde hay inundación, sino que hay exceso de humedad ambiental, igual presión de enfermedades. En todos esos años secos, como aquella, la Monarca, tiene un perfil sanitario muy flojo, y estos tienen perfil sanitario muy fuerte, en los años secos en donde la limitante, o sea, no solamente hay pocas enfermedades, sino que hay poca disponibilidad de agua, recuerden lo que les mencioné con la cantidad de agua disponible que se necesita para la alfalfa, capaz que las diferencias no son tan marcadas. Pero tenemos una proporción muy alta de años, un 75% de los años que son normales o con exceso de agua, en donde lo que termina pasando es que hay una alta presión de enfermedades. Estas son bestias de tolerancia a enfermedad y aquella es floja. Entonces, lo que termina pasando es que ese diferencial de precio de algún modo funciona en primera instancia, porque en realidad tiene muchas instancias. En primera instancia funciona como un buen seguro de persistencia. Si uno mira, estas son alfalfa de primer año, fueron sembradas este año. Si uno mira cómo están constituidas, la verdad que si bien hay diferencias, acá se nota una diferencia de rebrote mucho más veloz que esta otra, allá se nota otro escalón más. Se nota, pero hay que mirarla con un poco de cariño. Ahora, yo les puedo asegurar que si nosotros venimos dentro de 2 años o 3 años, cuando este lote esté llegando al fin de la rotación, la cantidad de plantas que van a encontrar acá y ahí va a ser tremendamente diferente a la que pueden encontrar allá. ¿Por qué? Porque al tener menos tolerancia a enfermedades, aquellas se van a empezar a morir las plantas mucho más rápido que las que se pueden llegar a morir acá. Solamente por efecto de enfermedades, ¿eh? Estamos dejando de lado el resto de las componentes que hacen a la diferencia entre una premium y una común. Esos años normales, por llamarlo de alguna manera, quizás en el segundo o en el tercer año vamos a ver la diferencia de cantidad de plantas. Pero los años que son húmedos, que no necesariamente tienen que ser el tercer año, muchas veces ocurre, como ha pasado en esta región hace 4 años atrás, que tuvimos 3 años seguidos de exceso de agua, en donde lo que termina pasando es que lo que habitualmente en un año normal uno encuentra como pérdida de plantas en el tercer año, muchas veces ocurre en el primero. Y ahí estamos en problema. Porque si la cantidad de plantas por metro cuadrado que tenemos en el lote no cumple con el requerimiento necesario para producir la cantidad de pasto que necesita Tito para sacar los 27 litros de leche, está en el horno. Una cosa es que eso le ocurra en el último año de su rotación, en donde dice que esa alfalfa ya sabe que la va a liquidar, y otra cosa es que el implante le pasa en el primer año. O sea, todo esto que yo les estoy mencionando se exacerba mucho en los años que hay exceso de humedad. No inundación. Si hay inundación estamos por fuera de los límites lógicos de la alfalfa. No existe una alfalfa que tenga tolerancia a negamientos. Bien, ese es el primer punto. Eso es inmanejable relativamente porque si bien no podemos manejar la presión de enfermedades, sí podemos manejar la decisión respecto de qué cultivar tomar.